Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Rangel, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial, en la materia de control estadístico de la calidad, con el docente Miguel García Cano. Esta es la unidad 4 y el tema es muestreo de aceptación. ¿Qué es el muestreo de aceptación? Es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Es una decisión intermedia en dos extremos, cero inspección o inspección al 100%. ¿Cuándo se recomienda aplicar el muestreo de aceptación? Bueno, se recomienda aplicar cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas como pruebas de tensión y resistencia. Es indispensable la inspección por muestras, de lo contrario todos los productos serían destruidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros inspeccionamos al 100% el producto, pues todos le estaríamos haciendo pruebas de tensión y resistencia y se estarían destruyendo los productos, ya que en su mayoría las pruebas de tensión suelen rebasar los límites del producto. Otra de las recomendaciones para utilizarlo es cuando el costo de la inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando a mí como empresa me sale más caro inspeccionarlas o tener un control de calidad muy específico que si yo mandara unidades defectuosas. Por ejemplo, yo puedo mandar, me sale más caro tener un sistema de control de calidad que me costaría 1 millón de pesos y mandar 100 unidades defectuosas me saldría en 300,000. Entonces ahí esa es la parte donde se puede utilizar. Otra manera es cuando la inspección 100% es imposible en términos técnicos y económicos. Por ejemplo, si produzco 10,000 unidades diarias, es casi imposible porque me estaría tardando el doble de lo que las produzco para poder inspeccionarlas, y pues obviamente en términos económicos pues es muchísimo más caro. Otra sería cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta, de manera que la inspección al 100% podría dejar pasar unidades defectuosas que un plan de muestreo. En situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y desea una reducción en la cantidad de inspección, pero la capacidad del proceso no es suficientemente buena como para no inspeccionar. Y cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante del lote sea satisfactoria. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Son tres. La A tiene menor costo porque se inspecciona menos, a pesar de que algunos costos adicionales generados por planificación y administración de los planes de muestreo. El B requiere menos personal en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo de coordinación y se reducen costos. Quiere decir que si yo tengo 10 personas en control de calidad, pues me ahorro 5. Entonces eso disminuye costos pues tanto de todo lo que genera un empleado. El C, el producto sufre menos daño porque hay menos manipulación. Es aplicable en pruebas destructivas, a menudo reduce el error de inspección y la monotonía. El rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante de lote para que mejore su calidad. ¿En qué consisten los planes de muestreo por atributos y por variables? En los planes por atributos se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote y cada pieza de la muestra se clasifica de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuosa. La cantidad de piezas defectuosas es usada para decidir si el lote es aceptado o no. En los planes por variables se toma una muestra aleatoria de un lote y a cada unidad se le mide con una característica de calidad de tipo continuo.
longitud, peso, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general está en función de la medida. La desviación estándar muestra las especificaciones al comparar el valor de tal estadístico frente a un valor de tablas. Se aceptará o rechazará todo el lote. ¿En qué consiste un muestreo doble? Es un plan por atributos en el que se pueden tomar hasta 2 muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. ¿Cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación? Bueno, pues se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar los lotes que serán sometidos a un plan de inspección. A. Los lotes deben ser homogéneos. Las unidades que forman el lote, en particular, deben haber sido fabricadas en condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima, tiempo, fechas, etc. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo de mi producción de un día, con mi personal de mi turno, con las máquinas funcionales de ese día, y la materia prima que se utilizó. Los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de los lotes deben ser empaquetados y embarcados con una inspección. Con una inspección. Un mínimo de riesgo y de manera que la selección de unidades de la muestra sea relativamente fácil. Y C. Con las reservas del caso, los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Esto debido a que en los lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional menos que en los lotes pequeños. Además, los planes que resultan de tamaños de lotes grandes tienen mayor poder para detectar lotes de mala calidad. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que deben, bueno, en la empresa donde yo trabajo, los lotes que formamos pues son de unidades de un solo día y calidad es la que se encarga de seleccionar una televisión o dos, que son televisiones lo que hacemos, por lote. Ellos le inspeccionan y se encargan de revisar que cumpla con los estándares de calidad necesarios para entregarle al cliente la unidad en buenas condiciones. Y si en este lote o en las muestras que ellos toman encuentran una o dos unidades en malas condiciones o con algo faltante, por ejemplo tornillo, no sé, hasta un manual, o sea, el manual de cómo abrir cómo utilizar la unidad, pues ellos lo rechazan lotes completos, revisan la producción del día, inspeccionan más lotes y así es como se cercioran ellos de que las unidades vayan en buenas condiciones. Estos los regresan y se les llama retrabajar antes de que sean vendidas. ¿Qué es y cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad de la curva característica de operación de un plan de muestreo por atributos? La curva CO es un modelo probabilístico que muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar probabilidad de aceptar lotes con niveles de calidad dados. Apoyándose en las propiedades de la curva, señale qué tanta influencia tiene el tamaño del lote en el tipo de calidad que acepta un plan de muestreo por aceptación. Al aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación, se obtienen planes que tienen mayor potencia, para distinguir la buena calidad de la mala. Esta propiedad queda en evidencia en la figura 12.5, en donde se muestran las curvas CO de 3 planes de muestreo. Nótese que entre mayor es N, más rápido cae la curva. No obstante, que el número de aceptación C se mantiene proporcional al tamaño de muestra. Entre más rápido caiga la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar lotes de mala calidad. Por ejemplo, suponga que un lote con un 4% de defectivo se considera de mala calidad, entonces con las 3 curvas de la figura 12.5 se tiene que plan n igual a c, n igual a 60, c igual a 1. Probabilidad de aceptación 0.302. Plan n
120, C igual a 2, probabilidad de aceptación es 0.137. Plan N igual a 240, C igual a 4, probabilidad de aceptación es 0.035. Quiere decir con esto que cuando vamos aumentando en N, el número de aceptación va disminuyendo. De esta manera, el último plan solo dejará pasar el 3.5% de los lotes de referencia. Voy a hacer amplia la imagen y aquí tenemos que en 60 muestras la curva que tenemos aquí pues está cayendo mucho más rápido que las otras, o sea, se mantiene más abajo. En 120, perdón, está por encima de las otras dos curvas. En 120 la curva está aquí, pero igual para caer, si se dan cuenta, en esta parte de aquí pues cae un poquito más, cae después, pero cae muy rápido, o sea, se va derechito hacia abajo. Y en la N de 240, pues las muestras van se tardan más en caer, pero igual se va por debajo en la proporción de artículos defectuosos por lote, o sea, quiere decir que va en aumento, perdón, en disminución. Algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, 10%, con base en las propiedades de la curva CO. ¿Es adecuada esta costumbre? Obviamente pues no es adecuado, ya que si por ejemplo se tienen lotes del tamaño n igual a 300, 500 y 800, el tamaño de muestra se toma igual al cierto porcentaje del tamaño del lote, 10% por ejemplo. Entonces los planes de muestreo resultantes son N300, son 30 las muestras y C es igual a 0. Y así sucesivamente con el 10% en todas. En la figura 12.6 se muestran las curvas CO para estos tres planes. De allí se observa que estos planes obtenidos con el mismo criterio de no estadístico proporcionan distintos niveles de protección para un mismo nivel de calidad en los lotes. Por ejemplo, si los lotes tienen una proporción de efectivo de 0.5 o el 5%, entonces la probabilidad de aceptación PA en cada caso es la siguiente. N300, la probabilidad de aceptación es 0.214 y en 500 muestras la probabilidad de aceptación es de 0.769 y en 800 muestras la probabilidad de aceptación es de 0.0165. Así, el primer caso se aceptará 21.4% de los lotes, el segundo 7.69% y en el último un 1.65%. Por lo anterior, obtener el tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote no tiene el mismo efecto, por lo tanto es una forma inadecuada de proceder. Bueno, aquí podemos ver que en las 300 muestras con el 10% de cada uno, pues no se ve un buen resultado, porque la aceptación de lotes pues es muy baja, o sea, no hay buena aceptación. Si se dan cuenta, las curvas están muy abiertas y están despegadas unas de otras por la misma razón, porque no es adecuado tomarla. El significado de los índices NSA y NSL, así como su relación con el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. El índice NSA
nivel de calidad aceptable es el porcentaje máximo de defectuosos que el consumidor considera aceptable en un lote. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, para yo poder aceptar una producción como cliente, pues tengo un límite de lote, de defectos por lote de el 2%, y si son 10 unidades por lote, pues quiere decir que 2 unidades deben de estar bien para yo poder aceptar esa producción. La relación que existe del nivel de calidad aceptable con el riesgo del productor A es de que un lote se puede rechazar aun y cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo está entre el 0.90 y el 0.95, lo cual indica que un NSA no es igual a 1 y por ende existe un porcentaje de riesgo entre el 0.5 y 0.10 de no aceptarse. Debido a este riesgo, el nivel de calidad aceptable debe ser un nivel de calidad de referencia para el proceso de producción del productor y de ninguna manera un valor objetivo. Más aún, el productor debe buscar que su proceso opere con un mejor nivel que el nivel de calidad aceptable. Eso quiere decir que debe estar, si yo tengo un nivel de calidad aceptable del 2%, nosotros debemos trabajar por arriba de ese nivel para disminuir el defectivo. El índice NSL, nivel de calidad límite, es el porcentaje de defectuosos de un lote de un lote que el consumidor considera no satisfactorio y quiere que se rechace con alta probabilidad. Si un lote tiene calidad igual al nivel de calidad límite, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, por lo general es de 0.5 a 0.10, y esta probabilidad se le designa con la letra beta. Nótese que la probabilidad de aceptar lotes de calidad no satisfactoria NSL no es cero, y por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probabilidad igual a beta, se le conoce como un riesgo del consumidor. Se decide implementar un muestreo de aceptación para atributos con el propósito de regular la salida de lotes tamaño grande. El nivel de calidad aceptable NSA o AQL se fija en 1.2%, con delta igual a 0.5 y el NSL del 5%, con beta de 0.10. Con base en lo anterior, bosqueje la curva que se requiere para el plan de muestreo. Por medio de las tablas de Cameron encuentre el plan que regula el muestreo y explique su funcionamiento. Obtenga una forma más o menos exacta de la curva de SEO para el correspondiente plan, ayudándose en tablas con ayuda de Excel. El plan encontrado no acepta lotes con 2% de artículos defectuosos. Si los lotes rechazados pueden someterse a inspección 100% y todos los ítems malos son reemplazados por bueno, el porcentaje de defectuosos promedio no será mayor del 1.33801%. El AOQL. En la redacción inicial del problema se puso los datos que eran del tamaño grande dado el tamaño de la muestra. ¿Cuál debe ser el tamaño del lote para que siga cumpliendo su posición inicial? Este procedimiento genera un plan de muestreo para inspeccionar lotes. En este caso, el plan de muestreo ha sido especificado por el usuario. El plan establece que debe muestrar 164 ítems de cada lote de 1000 y que el lote se aceptará sin más inspección si el número de ítems malos es menor o igual a que 4. Usando tal plan de lote contenido 1.2% de ítems defectuosos, será rechazado solo 3.323% de las veces, mientras que un lote contenido 5% de ítems defectuosos será aceptado solo
6.5611% de las veces. El riesgo del productor está definido por delta 0.05 por a un nivel de calidad aceptable igual a 1.5%, y el riesgo del consumidor está definido por beta igual a 0.10. Para el nivel de calidad límite igual a 4.6%, utilizar las de Cameron seleccione un plan que concuerde con el riesgo del productor y esté tan cerca como sea posible de la condición del consumidor. Aquí tenemos los datos y dice que el valor R más cercano a 3.067 es 3.21. A la izquierda de R, 3.21, R igual a 3.21 en la columna C, se observa que C es igual a 6. A la derecha de R igual a 21 en la columna de NP se encuentra que NP es igual a 3.28. Así que N es igual a 3.28 sobre 0.15 y da igual a 65. Por lo tanto, el plan CIPRI por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es 65 y C igual a 6. Para medir la eficacia de un proceso en una empresa, se cuantifica la proporción de artículos defectuosos de acuerdo con los históricos. Se tiene que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%. Un cliente de esta empresa exige que antes de enviarles embarques de inspección de lotes y que aplique un nivel de calidad aceptable de 2.5%. De acuerdo con esto y con las tablas de Cameron, diseñe un plan apropiado, suponiendo que el nivel de calidad límite es igual a 5% y tamaño de lote grande. Entonces aquí tenemos que P es igual a 2.5 entre 100, da 0.025, y P2 es igual a 5 entre 100 y da 0.05%, y RC es igual a 0.5 entre 0.25, que A es igual a 2. El tamaño de muestra es igual a 11.63 sobre 0.25, que esto nos da el resultado de 4.65.2 menos 466 muestras con aceptación. C es igual a 17. Obtenga la curva ACO para el plan. Aquí tenemos los datos. Y dice que si el lote tiene un nivel de calidad igual promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo? Si el nivel de calidad es de 3.21, la probabilidad será de 75% de esa aceptación. Pero si el nivel de calidad es de 3.79, la probabilidad de aceptación será un 50%. ¿Qué opina de la utilidad del plan en este caso? Pues es muy práctico y de mucha utilidad, ya que nos arroja la probabilidad de aceptación del lote y diferentes niveles de calidad para elegir. Bueno, aquí tenemos los datos. Esto es un plan. Entonces siento yo, bueno, a mi parecer esto es la mejor opción para poder elegir un plan de aceptación con una probabilidad exacta o la probabilidad que nos dé que sea concreta. ¿Cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección en las tablas 1000 STD 10.5E? Su propósito es permitir modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del productor, pero cambiando el riesgo del consumidor, permitiéndose reducir el tamaño de muestra cuando sea necesario. El caso de los niveles especiales de inspección. ¿Cuál es la finalidad de que un esquema de muestra obtenido mediante los 1000 STD tenga planes normal y reducido y severo?
La finalidad es poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos. Si no lo hace, debe penalizar. Bueno, en mi empresa pasó una vez que los niveles de calidad ahora con la pandemia estuvieron bajando. Nos dimos cuenta cuando hubo problemas en mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cuando las unidades que nosotros fabricamos salieron a mercado, el cliente se estuvo quejando. Entonces, por esta razón, el cliente, que es la marca, quería poner una penalización a la producción ya realizada y cobrar una indemnización, pues ya que él exigía unos niveles de calidad específicos y se le estaban dando pues los inadecuados, ya que el cliente final, que era, en este caso era el consumidor, pues se estaba quejando y estaba rechazando muchas unidades. En la misma empresa tenemos un área de servicio a cliente. Con esto quiere decir que todas las unidades que salen defectuosas al mercado se regresan y se reemplazan por una nueva, ya sea un daño a la unidad o una reparación, que en la mayoría de los casos, pues para evitar los costos dobles, es una reparación de la unidad. Se regresa, se examina y se verifica. Si el daño es por una mala producción o es un problema por el proceso de producción, el cliente está en todo su derecho de penalizar y solicitar su indemnización, que sería la marca. Pero en dado caso de que nos salen otros defectos como eléctricos que están fuera del alcance, que por alguna razón no los pudimos detectar por no tener las herramientas, pues en este caso los que pueden penalizar es la producción, ya que el cliente o la marca no nos está dando las herramientas y las especificaciones adecuadas de su producto, porque ellos mismos nos dan la materia prima. Por esta razón, pues está como es un arma de doble filo que ellos tengan un nivel de aceptación, en este caso en la empresa donde yo colaboro, porque ese mismo nivel de aceptación o ese mismo nivel de calidad que ellos exigen, nosotros también lo manejamos de igual manera para cualquier falla que pudiéramos tener en el acceso a la materia prima o en las especificaciones del producto eléctrico o mecánico. Aquí tenemos el sistema de cambios de severidad en el muestreo. Dice aquí que es, lo voy a hacer un poquito más grande. Dice, tenemos en la parte central, tenemos los tres modelos, reducida, normal y rigurosa. Normal, pues el comienzo estaría normal. Si está normal, 10 lotes consecutivos son aceptados. No conformidades, no conformidades menor a tabla 8. Producción sin cambios, autorizado por la autoridad. Y se va a reducida. ¿Qué quiere decir? Lote rechazado, lote aceptado y producción irregular. Si son dos rechazados en 5 lotes consecutivos, se somete a rigurosa, que 10 lotes permaneciendo en rigurosa parar, y se va a... Si 5 lotes consecutivos son aceptados, se regresa a normal, y de igual manera acá, si el lote rechazado o lote aceptado o producción irregular, si esto sale bien, se regresa a normal. ¿Cuáles son las diferencias entre el método de Cameron y los MIL-STD para obtener planes de muestreo? El método de Cameron se obtiene suponiendo que el tamaño del lote es grande, por lo que si el tamaño de muestra es más de 10% del lote, entonces el plan obtenido será aproximado. El método Cameron garantiza de manera exacta el número de control, el NSA, mientras que el número de control límite, NSL, solo
refiere de manera aproximada. Bueno, vamos a ver acá qué significa NSL. Nivel de calidad aceptable y nivel de calidad límite. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el método de Cameron se obtiene suponiendo que el tamaño del lote es grande, por lo que si el tamaño de muestra es más del 10% del lote, entonces el plan obtenido será aproximado. Y también dice que el método Cameron garantiza de manera exacta el nivel de calidad aceptable, mientras que el nivel de calidad límite solo lo refiere de manera aproximada, debido a que el tamaño de muestra es redondeado. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, pues sí, que si es más del 10% del lote, pues entonces el plan obtenido será más aproximado, es más exacto el nivel de calidad aceptable. Y además que maneja pues dos niveles de calidad, el aceptable y el límite, que con el límite pues ya nos dimos cuenta que es donde el cliente tiene ahora sí que su límite y puede rechazar todo el producto, toda la producción. Y el nivel de calidad aceptable es cuando, bueno, él dice o él pone sus límites de decir, ok, si salen tantos, el 3% un ejemplo, ok, continuamos con la producción y se reemplazan esos defectos. Los tamaños de muestras seleccionados para usarse en 1000 STD son 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 305, 500, 1, 200, 1250 y 2000. De aquí que no todos los tamaños de muestras son posibles. A diferencia del Cameron, el método de Cameron, los tamaños de muestras son reducidos y son específicos. Entonces, si tu producción rebasa los 2000, ya no puedes utilizar el método. Sin embargo, cuando produces muy poca cantidad en cada lote, pues puedes utilizarlo sin ningún problema. Los tamaños muestrales en 1000 STD 10-5E están relacionados con los tamaños de lotes. El tamaño de la muestra aumenta con el tamaño del lote y esto da como resultado un incremento de la probabilidad de aceptación por un nivel de calidad aceptable, dado y por lo tanto una disminución del riesgo del proveedor. Aquí quiere decir que pues el tamaño de muestra aumenta con el tamaño del lote. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un lote de 300 piezas, de 200 piezas, pues el número de muestras puede ser 20. Y si aumenta a 2000, pues tienen que ser 200. Y el incremento de la probabilidad de aceptación para un nivel de calidad aceptable dado y por lo tanto una disminución del riesgo del proveedor. Quiere decir que el proveedor tiene más certeza de que el cliente no va a rechazar su producto. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, ¿cómo se puede utilizar? Bueno, use el método 1000 STD y determine los planes de muestreo 0, 1 y 2. Para N, según el nivel de inspección 2, el código es J. Para el muestreo reducido será N32, C igual a 1 y R igual a 3. Para muestreo normal será N80, C2, R3. Para un muestreo severo será de N80, C1 y R2. Si usted fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores seleccionaría y por qué? Seleccionaría yo el muestreo normal, ya que sé que se está queriendo iniciar con el plan. Dependiendo del comportamiento del proveedor, según las reglas que proporciona el método, cambiaría de uno al otro. O sea, por ejemplo, si yo veo que al seleccionar el muestreo normal no estoy obteniendo buenos resultados, pues entonces sí optaría por el otro para que sea más riguroso y estar más seguro de que mi producto saldrá con todos los niveles de calidad que yo requiero. Con esto, bueno,
una situación que vivimos muy comúnmente y que yo relaciono con el trabajo con la escuela, que es que yo estoy viendo la parte de estadísticas de los defectivos en mi área, que cada día que nosotros tenemos un alto defectivo por un defecto continuo, tenemos que utilizar las contramedidas. Esto es por parte de el área de calidad, que nos exige tomar ese tipo de contramedidas para poder para poder continuar la producción. De otro modo, pues variaríamos todo el proceso y lo modificaríamos. Esto quiere, bueno, a lo que me doy cuenta no es exactamente qué plan de muestra utilicen, pero creo que es el normal, porque no se inspeccionan todas las unidades, ni tampoco se inspeccionan a proporción de los lotes que se realizan. Se van tomando muestras de la producción del día y es como se le va dando seguimiento a la producción que llevamos. Esto nos asegura más nuestro producto, las contramedidas que nosotros manejamos para poder brindarle un mejor servicio al cliente. En una empresa se ha aplicado el muestreo de aceptación con base en 1000 STD 10.5E en el que usan nivel de calidad aceptable del 1.5. Conteste lo siguiente. Suponiendo que los lotes de 12.000 piezas y usando un nivel de inspección normal 2 se encuentran los planes normal, reducido y severo que se aplicarán para este tamaño de lote, asegúrese de usar el código letra M. Bueno, aquí tenemos los tres planes: plan normal, plan reducido y plan severo. Las muestras son 315, lo aceptable son 10 y el rechazo son 11. El plan reducido son 125, aceptables son 5 y el rechazo son 8. El plan severo son 315, el aceptable son 8 y el rechazo son 9. De acuerdo con lo anterior, este plan garantiza que no se acepten lotes con un porcentaje de defectuosos mayor al 1.5%. Explique. Recordemos que el nivel de calidad aceptable tiene una probabilidad de aceptación de los lotes que está entre 0.89 y 0.99. No lo garantiza, ya que dependerá de otros factores como ser la persona que muestrea, el empaque del lote y su accesibilidad. Si el tamaño del lote en lugar de 12.000 fuera de 32.000, compruebe con 1000 ST el tamaño de muestra y el número de aceptación, que serían los mismos. ¿Por qué cree usted que ocurre eso? Ocurre porque ambos tamaños de lote se encuentran en el mismo rango. Bueno, aquí en la primera, para explicarlo un poquito mejor, pues quiere decir que no garantiza que no se acepten los lotes con un porcentaje de defectuosos al 1.5%, ya que, como menciona ahí, pues los factores que influyen son diversos. Uno de ellos pues sería que la persona que está inspeccionando de calidad sacando falsos rechazos o falsos rechazos, que no se le haya explicado bien o que él tenga otro concepto de lo que es un rechazo. Al momento de empaquetar el lote, no muchas de las empresas, o al menos aquí donde estoy yo, en la empresa se maneja, se empaca el lote y si calidad tiene acceso a ellos, pues lo inspecciona, pero muchas de las veces estamos atrasados con la producción y es cuando los lotes se inspeccionan una o dos unidades y pues no se puede accesar a todos los lotes ya que son enviados a venta porque pues el cliente los está exigiendo. Y si fuera de 32.000 en lugar de 12.000, pues seguiría en el mismo rango, nada más
se duplicaría el número de muestras, pero tendría que ser exactamente también lo aceptable y el rechazo también se duplicarían al doble y seguiría siendo lo mismo. Si en el problema anterior el del nivel de calidad límite deseado es 5%, encuentra el plan de muestreo adecuado usando las tablas de Cameron. P1 es igual a 1.5 entre 100, quiere decir que 0.0 es igual a 0.015. P2 es igual a 5 entre 100 y esto es igual a 0.5%. RC es igual a 0.5%, que es P1 P2 sobre P1 y nos da un total de 3.33. Tamaño de muestra es igual a 3.28 dividido entre P1 y nos da un total de 218.66, o sea que redondeados son 219 muestras con aceptación de 6. PA, bueno, aquí tenemos los valores. Aquí nos dice que la probabilidad de aceptación es cuando es de 900.995. La probabilidad de aceptación, pues la probabilidad general nos da 0.0093 y esta es una variable, es una constante hasta la probabilidad de aceptación del 0.005 y nos dice que pues C en 6 muestras, o sea 2 tienen probabilidad de aceptación y aquí dice que P nos da 0.0712 y dice que este plan dejará pasar con facilidad lotes que tengan un porcentaje mayor a 5% de artículos defectuosos. Este método, la probabilidad de aceptación está entre 10 y 5. Es muy difícil que pasen artículos defectuosos. Este método de probabilidad de aceptación es más barato, además de que nos tiene un nivel de aceptación aceptable, que por lo regular el cliente aceptaría, y nos ahorramos, además de mano de obra y muchas cosas que con el otro método estaríamos necesitando. Es más exacto. Mediante un MIL STD 105D, un inspector general de servicios de administración necesita determinar los planes de muestreo simple para información que se representa el cuadro de abajo. Caso A. Nivel de inspección 2. Inspección severa. El AQL es de 1.5% y el tamaño del lote es de 1400 piezas. En el caso B, el nivel de inspección es 1, la inspección es normal, es el AQL es 0.65% y el tamaño del lote es de 115. En el caso C, el nivel de inspección es 3, la inspección es reducida y el AQL es del 0.40% y el lote es de 160.000, perdón. D, el nivel de inspección es 3, la inspección es normal y el AQL es 2.5% y el tamaño del lote es 27. Aquí están los planes de muestra requeridos.
K es igual a 125 tamaño muestra, 3 son aceptable, 4 rechazo, D es igual a 8, el aceptable es 0 y el rechazo es 1, Q es igual a 500, en el C el aceptable es 5 y el rechazo es 8. En el E es 13, el aceptable es 0 menos 1, de 0 a 1 y el rechazo es de 1 a 2. Bueno, con esto nos damos cuenta que para el muestreo de aceptación es indispensable en todos los procesos de producción, pero en algunos hay métodos que en algunos procesos no podemos utilizar, ya que nos estaría, en lugar de beneficiarnos para reducir o reducir los defectos y aumentar los niveles de calidad, nos estaría perjudicando y estaría aumentando los falsos rechazos. Con esto me doy cuenta que el muestreo de aceptación más recomendable pues es el que consiste en los planes de muestreo por atributos y variables. El muestreo doble se pueden tomar hasta 2 muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza, que es lo que nosotros manejamos en la empresa donde nosotros trabajamos. Y la verdad, monitoreando el SMLD que manejamos nosotros, es muy bueno porque en los errores o en los defectos de mercado pues hemos tenido poca reincidencia en los defectos que hemos encontrado o hemos localizado dentro de los procesos de producción. Esto con ayuda pues de las muestras dobles que que están aplicando. Bueno, para mí en conclusión, el mejor método pues es donde el nivel de calidad aceptable pues tiene un máximo de defectuosos y el nivel de calidad límite tiene un porcentaje adecuado para poder producir y tener un margen de error. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.